La jornada del supermartes deja cifras que de alguna manera consolidan el liderazgo de las candidaturas tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Hillary Clinton, Donald Trump parecieran fluir de mejor manera a partir de ahora. Pero hagamos contacto con nuestro periodista en Washington, Gustavo Alegret, que al comienzo nos daba los titulares, y comencemos, Gustavo, de nuevo por actualizar las cifras de delegados que finalmente llegan a la convención para elegir los candidatos. Buena tarde, bienvenido. Gracias, Idania. Muy buenas tardes. Efectivamente, esta carrera de primarias busca votos, pero busca votos para asignar delegados. Unos delegados que son los que tienen que votar en esas convenciones que se van a producir este verano y que tienen que elegir el nominado de cada partido. Por la parte de los demócratas, lo tenemos claro, son necesarios 2.383 delegados y a esta hora Hillary Clinton tiene más de 1.000 conseguidos, incluyen los superdelegados, y Bernie Sanders tiene 408. Si nos fijamos, Idania, en la intención de voto, el supermartes, en esta línea de tiempo que llevaría hasta finales de este primer semestre del año, o sea, en verano, la línea de 2.383 delegados, tras el supermartes Hillary Clinton en azul y Bernie Sanders en verde. Con esa diferencia de intención de voto de los votantes en los estados, es decir, una Hillary Clinton que tiene entre 55 y 60% de intención de voto y un Bernie Sanders que se lleva entre el 35 y el 40, proyectado en el tiempo con una asignación proporcional en función de cada una de las jornadas electorales, Clinton conseguiría la nominación en finales del mes de junio, superando los 2.383 delegados. Pero si Bernie Sanders aumenta un poco su intención de voto y Hillary Clinton la disminuye, calculemos que puede ser 50-50 en esa distribución territorial, Hillary Clinton igualmente conseguiría la nominación a finales del mes de junio, tras el supermartes, coincidiendo aquí con la votación de la Florida, una votación importante por el número de delegados, y a pesar de ser más estrecho el margen, Hillary Clinton continúa siendo la nominada. Idania. Ahora, antes de que entremos en lo que son las proyecciones, los datos y proyecciones para el Partido Republicano y los candidatos, quería preguntarte, Gustavo, ¿tú crees realmente que Sanders pueda acortar la distancia? Yo creo que es muy difícil. Hillary Clinton ha demostrado en este supermartes que su candidatura es francamente sólida. No solo tiene el voto de las mujeres, tiene también parte del voto joven, tiene parte del voto educado, tiene un voto muy importante que es el afroamericano. Su campaña es mucho más sólida que la de hace 8 años cuando se enfrentó a Barack Obama, y que es una campaña multirracial pero también nacional, y por lo tanto la solidez de esa campaña y además el consenso dentro del partido para apoyar a la candidata Clinton está muy bien fijado, muy asegurado, y por lo tanto creo que si no hay errores o no hay sorpresas, porque hay que recordar que Hillary Clinton está en esa mirilla del FBI por su uso de correo personal cuando era secretaria de Estado, si no tenemos ninguna sorpresa y las cosas van como están previstas, yo creo que Hillary Clinton llegará a la convención con el consenso necesario para convertirse en la nominada demócrata. Veamos ahora, Gustavo, los datos y proyecciones en el Partido Republicano. En el Partido Republicano las cosas están mucho más abiertas. Fíjense, para ser nominados se necesitan 1.237 delegados. Ahora mismo Donald Trump tiene 319, Ted Cruz 226, la mitad Marco Rubio y los otros dos candidatos que cuentan muy poco. Hay que tener en cuenta que Ben Carson en las últimas horas ha dicho que es consciente de que su campaña tiene poca viabilidad, un ejercicio de realismo político. Vamos a hacer la proyección también. Fíjense, en este supermartes, para conseguir esos 1.237 delegados y llegar a la nominación a finales de este semestre, Donald Trump ha tenido una intención de voto de entre el 38, 35, 40%, y sus dos inmediatos competidores, Ted Cruz y Marco Rubio, están entre el 25 o 28%. Si esto se mantiene, teniendo en cuenta que los republicanos en algunos estados tienen la norma de ser el que quien gana el estado se lleva todos los delegados, y esto pasa, por ejemplo, en Florida. Aquí vemos una distancia significativa
significativa porque Florida es donde Donald Trump tiene ciertamente el liderazgo en las encuestas. Esta sería la proyección. Si incluso la intención de voto de apoyo a Donald Trump descendiese, él continuaría llegando a la nominación casi en la convención, casi consiguiendo ese número de delegados. Esta es una de las esperanzas del partido para evitar que Donald Trump llegue como el gran ganador. ¿Por qué? Porque si no consigue esos 1.237 delegados, disminuyendo por debajo del 30% su intención de voto, que ahora mismo en este supermartes se ha demostrado, como decíamos, que está entre el 38 y el 40%, lo disminuimos a debajo del 30%. Estas proyecciones harían que Trump no consiguiese los delegados necesarios en esa convención y sería cuando la convención tendría que decidir y se enfrentarían a ese reto. ¿Dónde está la gran esperanza? Evitar esto por parte de los republicanos y llegar a este escenario. Este escenario en el que el tercero, que es Marco Rubio, se retira, además de los otros dos, y quedan solo dos candidatos, Trump y Ted Cruz. Las proyecciones, teniendo en cuenta esa norma de que quien gana el Estado se lleva todos los delegados, harían que Cruz despegara porque el resto de candidatos pedirían el voto para él y llegaríamos a la convención a finales del mes de mayo con un Ted Cruz ganador y un Donald Trump pendiente del número de votos, pero claramente este sería un escenario que satisfacería a muchos dentro del partido y evitaría una convención que podría romper el Partido Republicano. Idania. Ahora, voy con otra pregunta antes de despedirte. ¿Esto es el deseo de la mayoría republicana, de los líderes del partido? ¿Esto puede suceder o se queda en la esperanza porque no es lo real? Porque Trump, a medida que pasan los días, así como genera rechazo dentro del establishment en el Partido Republicano, pareciera hasta motivar a la gente a que vaya a votar. Es uno de los análisis que se hacen hoy en la mañana de hoy. Es decir, el fenómeno Trump ha motorizado el voto. Bueno, tendríamos que distinguir dos cosas. Por un lado, lo que es el establishment del partido y por el otro, el votante medio, conservador y probablemente ese votante conservador que se mueve detrás de Donald Trump porque ve en él una figura del anti-establishment y por lo tanto la mayoría del votante conservador de este país se encuentra muy insatisfecho con el partido y con el comportamiento que ha tenido el partido. ¿Qué puede hacer el establishment? Puede forzar a que o bien Marco Rubio o bien Ted Cruz, en función de intereses, en función de resultados, con argumentos de uno u otro color, para que deje la carrera y apoye a Ted Cruz, en el caso de que se pida a Marco Rubio que abandone la carrera, y contar que John Kasich y Ben Carson se retiran. Por lo tanto, eliminando a esos dos, hay que tener en cuenta que a fecha de hoy el Partido Republicano tiene 5 candidatos y eso fragmenta mucho el voto. Si bien es cierto que mediáticamente Donald Trump tiene una gran áurea y una gran exposición mediática, recordemos que solo consigue el 38%, 35% del voto. Por lo tanto, el 65%, que es la mayoría del partido, queda dividido en otros. Cuando estos otros se dividen, se desaparecen y la contienda se transforma en una contienda de dos, es entonces cuando el establishment puede apoyar con toda la fuerza a ese segundo para que deje de ser segundo en esta carrera de fondo y pase a ser primero, evitando el argumento de que han impuesto un candidato y dejando que los votantes tengan solo 2 opciones y por lo tanto puedan votar al segundo candidato que acabe siendo el nominado en número de delegados y llegar a la convención de una manera victoriosa y sin poner sangre de por medio, por decirlo de alguna manera. Gracias a Gustavo Alegret, periodista permanente de NTN 24 en Washington. Gracias, Gustavo, por tus explicaciones y por ayudarnos a entender las proyecciones que a partir del resultado de hoy son las que pueden visualizarse en ambos partidos.